Bueno, vamos a estudiar. Entonces, vamos a empezar con... Es un tema profundo. Quiero con un poco de humor para entrar en clima. ¿Cuál es el primer pasuk de la Torah? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Entonces, el chistecito dice así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El resto viene de China. Made in China. Chiste. Porque todo viene made in sin, ¿no? El principio creó Dios los cielos y la tierra. El resto, todo viene de China. Chiste. Malo, malo. Segundo chiste. Nunca discutas con una mujer. Estoy hablando con la mujer, así que... Nunca discutas con una mujer. Ellas son capaces de recordar cosas que aún no han pasado. No, chiste. Esto para los hombres, este chiste. Porque recuerdan todo, pero inclusive las que no han pasado también. Una frase profunda, reflexión. El silencio y la sonrisa son dos armas poderosas. El silencio y la sonrisa son armas poderosas. La sonrisa resuelve problemas. El silencio los evita. Profundo, ¿eh? Dos armas poderosas. La sonrisa resuelve problemas y el silencio los evita. Sí, porque uno habla de más y cuando habló, bang. Está bien. Y un poco más de humor. Dos malos. Una dice, amo los mensajes de voz. El otro dice, yo los detesto. Ah, sí, esos también me gustan, pero más los de voz. Yo los detesto. Los detesto. Malo. Malísimo. Ahí me pusieron un 0. ¿Lo vi? Y hay uno más que dice así. Solo los cobardes se suicidan. Los hombres valientes nos casamos y tenemos una muerte lenta y dolorosa. Es un chiste, es un chiste. Esto hay que decírselo a los hombres, no a las mujeres, este chiste. Es un chiste, un chiste. Nada que ver. El amor, la pareja, la familia es el ideal, como dice la Perashá, y nosotros estamos estudiando que nos complementamos. Es un chistecito. Para romper el hielo, para empezar. ¿Está bien? Bueno, y ahora nos ponemos en serio. Estamos estudiando profundamente. El tema que ayer vimos, y ahora les voy a poner en tema a las que no estuvieron, era cuando Dios quiere crear al ser humano. La creación del ser humano. Las que no tenían, le di la hojita. Reciben una hojita. Le leo el pasuk y ya contestamos. Cuando Dios crea al ser humano, ¿cómo lo dice? Capítulo 1, pasuk 26. Vayomer Elohim. Y dijo, Dios. Elohim es Dios, ¿no? Nace Adam. Haremos al hombre. Betzalmenu Kidmuten. Preguntas. Pregunta 1. Haremos. ¿Cómo haremos? Haré. Dios es único. ¿Está bien la pregunta? Pregunta 2. Haremos al hombre. Betzalmenu. Con nuestro tselem. ¿Qué es con nuestro tselem? ¿Dios tiene forma? ¿Dios tiene cuerpo? No. Entonces, ¿qué es nuestro tselem? ¿El tselem de quién? Nuestro. Dios tiene algo que el hombre tiene, pero es... Vamos a ver que es un imposible. ¿Se entendió la pregunta? ¿Entendimos? Kid mutenu, como nuestro dmut, que es el dmut, algo parecido. Parecido, ¿está bien? Entonces, ¿qué significa tzalmenu y dmutenu? Beirdu, y van a dirigir, o van a gobernar, o van a organizar, o van a manejar, bidgatayam, a los peces, a las aves y a los animales. ¿Hace falta el Tselem Elohim para organizar a los animales? Ese es el objetivo del ser humano. ¿Se entendió la pregunta? Ahora contesto todo. Segundo pasuk. Vaibra, estoy en el 1, tercer renglón. Vaibra Elohim et Adam. ¿Qué dice? Y creó Dios al hombre. Ahora dice Vaibra, en singular o en plural. Ibra es creó. Está bien, y creó en singular. Antes dijo haremos, ¿no? Pero acá dice bien firme. Y creó Dios al ser humano. Et Adam Betzalmo, con su tselem. ¿Cuál es la pregunta? Ahora voy a anotar el pasuk. ¿Betzalmo de quién?
con su tselem. Betselem Elohim, Baraoto. Con el tselem de Elohim, lo creó. Sahar Unekeba, Baraota. Macho y hembra, los creó. ¿Está bien? Bueno. La pregunta nuestra era: ¿qué significa el tselem Elohim? ¿Qué es el tselem Elohim con que Dios creó el tselem Elohim? ¿O qué hay parecido entre Dios y el ser humano? Y trajimos varias posibilidades de explicaciones que dan los Mefarshim, pero quisimos ir directamente al grano con los Pesukim. ¿Qué encontramos en los Pesukim? En los Pesukim encontramos... Esperen. En los Pesukim encontramos... ¿Qué hay parecido entre el Dios y el hombre? Hay un pasuk que es con Yosef. ¿Se acuerdan cuando paró? Ahí, del otro lado de la hojita. Del otro lado de la hoja. Leo rápido los Pesukim que dijimos. Y anoto en el pizarrón el versículo y lo contesto. Este es el orden que quiero hacer. Quiero decir lo que dijimos, quiero anotar el pasuk, quiero que lo vean y quiero ir explicándoles palabra por palabra. ¿Está bien? ¿Tienen la hojita? En Bereshit 41, Bereshit 41 dice: cuando Yosef le descifra el sueño al faraón, el faraón dice: Bayomer paró el Abadab. Estoy en esta hojita, en el segundo texto, del otro lado. Y le dijo, como dije, y le dijo Paró a sus siervos: hay una persona como esta que tiene Ruach Elohim, ¿vos? Y Yosef tiene Ruach Elohim. Nosotros sabemos que queremos descubrir, qué es el Tselem Elohim. Yosef, ¿qué tiene? Esta persona tiene Ruach Elohim. Tiene el Ruach de Elohim. ¿Qué es el Ruach de Elohim? ¿Tiene el Ruach de Dios? Yosef tiene el Ruach de Dios, tiene algo de Dios. ¿Yosef es un semidios? No. Entonces, ¿qué es que Yosef tiene el Ruach Elohim? ¿Entendieron hasta aquí? O sea, hay algo que el ser humano tiene como parecido a Elohim. ¿Qué tiene el ser humano? El ser humano tiene Ruach Elohim. ¿Hasta acá están conmigo? ¿Qué es este Ruach Elohim? ¿Y por qué Paró dijo que tiene Ruach Elohim Yosef? Porque le descifró el sueño. O sea, ¿cómo lo vio Paró a Yosef? ¿Muy qué? ¿Muy qué? Muy sabio, muy inteligente, muy qué? Muy sabio, ¿no? Porque le descifró el sueño de las vacas, ¿se acuerdan? De las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, que las vacas flacas se cabrean. Paró no entendía por qué. Viene Yosef y le dice: esto es lo que va a pasar, va a haber hambre en el país, tenés que hacer esto. Dijo: wow, esta persona tiene Ruach Elohim. ¿Qué es Ruach Elohim? Miren cómo sigue diciendo el pasuk. Et kolsot, dice, Bayomer paró el Yosef, y le dijo, paró a Yosef: Ajareo día Elohim, otja, et kolsot. Después que Dios te dijo todo esto, en Nabón bejaján camoja, no hay sabio e inteligente como tú. Esta persona tiene Ruach Elohim. ¿Qué es Ruach Elohim entonces? No hay sabio e inteligente como tú. ¿Qué es Ruach Elohim? Sabiduría. Súper. No sé, una gran sabiduría. ¿Me siguieron? Entonces el ser humano tiene una gran sabiduría. ¿Puede ser que ese sea el Tselem Elohim con que Dios nos creó? Acá va la pregunta. Dios nos creó con un Tselem Elohim. Es algo especial que él tiene el ser humano. Y mi pregunta es: ¿qué tiene especial el ser humano que no tiene otros seres? ¿Qué es lo más grande que tenemos? Puede ser libre albedrío. Puede ser la capacidad de ser eternos. Puede ser el alma. Pero, ¿qué dice acá Yosef? ¿Te paró qué dice? Esta persona tiene Ruach Elohim. ¿Y qué es Ruach Elohim acá? La capacidad del saber. ¿Me siguieron? A ver, fíjense arriba. El pensamiento. El pensamiento para conocer el bien y el mal también. El pensamiento para hacer lo correcto. ¿Qué tiene el ser humano? La capacidad del raciocinio. ¿Me siguieron? Fíjense en el número 11. Número 11. Ba'amale Oto está subrayado. Ruach Elohim. ¿Ven el Ruach Elohim? Está lleno de Ruach Elohim. ¿Tienen el pasuk o no? Ve Jochma Ubitbuna. ¿Quién es Betzalel? Betzalel tiene Ruach Elohim. El Ruach Elohim de Betzalel es con Jochma, con sabiduría, con inteligencia. O sea que el Ruach Elohim es Jochma. ¿Está bien hasta acá? Hay otro pasuk muy importante. Yo quiero saber qué similitud tenemos con Dios o con los ángeles. Y tenemos otro pasuk que compara al hombre con los ángeles. ¿Y qué dice? El pasuk ese está del otro lado de la hoja. Ayer les mandé las fotitos. Está en hebreo, perdón esto. En el número 9. El número 9 dice, Shmuel Bet.
Está hablando de David Amelech. Dice David Amelech, Adoní Jajam, mi señor es Jajam, que Jochmat, como la sabiduría, estoy aquí, siguen en el 9, el primer lado, segundo texto a la izquierda. Que Jochma, Malaja Elohim. ¿Quién me traduce? ¿Qué Jochma? Ulpan. ¿Qué Jochma? Como la sabiduría. Malaj, del ángel. A Elohim, de Dios. O sea que, ¿en qué somos parecidos nosotros? Somos parecidos a los ángeles. ¿En qué somos parecidos a los ángeles? Que tenemos sabiduría. ¿Está bien hasta acá? Entonces mi pregunta es si tenemos algo parecido a Dios. Vamos a ver el pasuk, lo voy a anotar. O sea, hay un parecido, pero nunca... Esperen, a ver si están de acuerdo. ¿Están de acuerdo que es imposible parecerse a Dios o no? Porque si no estamos... ¿hay posibilidad de parecerse a Dios en algo de la esencia de Dios? O sea, Dios es la perfección, lo máximo. ¿Podemos ser parecidos a Dios? Somos creados. Él es el creador. ¿Podemos ser parecidos a Dios? Somos chiquititos, ¿no? Bueno, yo quiero demostrar esto. Yo quiero demostrar que cuando Dios dice voy a hacer al hombre Betzalmenu Kidmutenu, se refiere a hacerlo lo que se puede conectar conmigo. ¿En qué se puede conectar el hombre con Dios? Que puede ser parecido. ¿Parecido a quién? Hay dos posibilidades. O parecido a Dios o parecido a los malajim. ¿No? A mí me parece que acá es parecido a los ángeles. Porque a Dios es imposible parecerse. Obvio. Es la conexión que tenemos con Dios. Pero tenemos un parecido a los ángeles. ¿En qué tenemos un parecido a los ángeles? Que tenemos la capacidad de la sabiduría. Del pensamiento. ¿Y qué tiene que tener los ángeles sabiduría? Vamos a ver. ¿Por qué los ángeles tienen que tener sabiduría? ¿Cómo Dios maneja el mundo? ¿Cómo Dios maneja el mundo? Dijiste con justicia. Bueno, pero hay intermediarios. ¿Cómo Dios maneja el mundo? A través de agentes. ¿Quiénes son los agentes de Dios? ¿Cómo Dios maneja el mundo? A través de ángeles. Ahora vos dijiste, ¿cómo maneja el mundo con justicia? Entonces, ¿hay alguna conexión entre estas tres palabras? Ángel, sabiduría, justicia. ¿Hay alguna conexión o no? Dios maneja el mundo con justicia, ¿estamos de acuerdo? Dios maneja el mundo con justicia, muy bien. ¿Qué hace falta para hacer justicia? Sabiduría. ¿Podemos hacer justicia sin sabiduría? ¿Se puede hacer justicia, se puede gobernar, se puede dirigir sin sabiduría? Imposible. La sabiduría es necesaria para hacer justicia. Les traigo un ejemplo de Shlomo Amelech. Fíjense el pasuk de Shlomo. En el 10 dice: Vaishmeu kol Israel et amishpat. ¿Se acuerdan cuando Shlomo Amelech viene las dos madres que dicen que es el hijo de ellas? Una me dice, es mi hijo, la otra dice, es mi hijo. Entonces Shlomo Amelech dice, bueno, vamos a partirlo en dos y damos la mitad cada uno. ¡No! Una madre dice, no, dénselo a ella. La otra dice, todo bien. Dijo Shlomo Amelech, esta es la verdadera madre, esta no es la madre, ¿no? La madre va a permitir que le partan al hijo en medio. Entonces la verdadera madre, ¿qué dijo? Que se lo lleve ella. La madre que no era la verdadera madre, que dijo, bueno, mitad para cada uno. ¿Qué dijo Shlomo? Entonces todos dijeron, qué sabio que es Shlomo Amelech. ¿Cómo definió? ¿Me siguieron hasta aquí? Dice el pasuk. Y todos vieron la sabiduría de Shlomo. Vashmeu kol Israel et amishpat asher shafat Amelech. ¿Qué vieron en Shlomo? Que juzgó con mucha justicia, ¿no? Vairu mi pene Amelech. Y tuvieron temor del rey. ¿Por qué? Kiraú, ki jochmat Elohim. ¿Qué tenía el Melech? Jochmat Elohim. Es el Tselem Elohim. Sabiduría de Dios, o sabiduría, la capacidad del pensamiento. Pero ¿para qué es esa capacidad? La Azot Mishpat. ¿Para qué es la sabiduría? Para hacer justicia. Entonces tengo bloque, a ver si lo ven. Está la sabiduría que Dios me da. De esta manera puedo hacer un mundo mejor, ser socio de Dios en un mundo mejor, dirigir las cosas de mejor manera, porque puedo dirigir las maneras con justicia, que es lo que Dios quiere. ¿Dios qué quiere que el mundo sea? Que se dirija con justicia. Y el ser humano tiene parte en eso, porque el ser humano sería socio de Dios en eso, en hacer un mundo mejor. También tiene el libre albedrío, por eso lo puede hacer mal. ¿Me siguieron? Muy bien. A ver, les puedo mostrar un pasuk
Porque mi pasuk es este, esperen. Miren cuando Dios crea al ser humano. Vaibra, vamos a anotarlo. ¿Quién me lo sopla? Vaibra, Elohim, et Adam, Betzalmó, ¿no? Betzalmó. Betzelem Elohim bara otro. Betzelem, Elohim, Bará, Otó. ¿Qué más? Zahar, bara. Unekeba, Bará, Otam. Vamos al pasuk. Este es el pasuk 27 de Bereshit. Vamos a aplicarlo bien. Miren el pizarrón. Dice así. Vaibra significa y creó. Y creó Dios et Adam, al hombre. ¿Está bien hasta acá? ¿Cómo lo creó al hombre? Síganme. Betzalmó. ¿Cómo traducen Betzalmó? Con el tselem de... Traduzcan Salmó. O Elohim o la persona. Con el... Traduzcan Salmó. Con el tselem de él. Dios creó a Adam con el tselem de él. ¿Está bien que es de él en hebreo? Tselem de él. ¿El tselem de quién? Dios creó a Adam con su esencia. ¿Con la esencia de quién? Con su esencia. Su esencia puede ser, ¿de quién? De Dios. Dios creó al hombre con su esencia. Entonces, su esencia está hablando de Dios, ¿no? Este es el sujeto. El sujeto es Dios. Y Dios creó al hombre con el tselem de él, de Dios. ¿Están de acuerdo? Si está escrito así, que Dios creó al hombre con el tselem, con la esencia de Dios, ¿qué viene a decir la segunda parte? Con el tselem de Dios lo creó. Está diciendo lo mismo. ¿Están de acuerdo? Que sería una tautología. Está diciendo dos cosas sin agregarme nada, ¿no? ¿Me siguieron? No puede ser que diga lo mismo. Y creó Dios al hombre a su esencia. Con la esencia de Dios lo creó. Lo acabaste recién. Lo acabo de decir. ¿Para qué decir dos veces lo mismo? ¿Me siguieron? Entonces, no quiere decir eso Betzalmó. ¿Qué quiere decir Betzalmó? Entonces, ¿hay otra posibilidad de Betzalmó? Y Dios creó al hombre con su esencia. Su esencia. La esencia, ¿qué es su de quién? Su puede ser de Dios o su puede ser... Acá hay dos. Está Dios y la persona. Y Dios creó al hombre con la esencia del hombre. Con su esencia. ¿Su esencia de quién? La que dije recién. ¿Me siguen? Sí. Entonces Dios creó al hombre con su esencia, con la esencia del hombre. Porque acá no habla de la esencia de Dios, porque es imposible parecernos a Dios. Sino que el hombre tiene una esencia, wow. ¿Qué esencia tiene el hombre? Esta, que el hombre tiene Tselem Elohim. ¿Qué es Tselem Elohim? No imagen y semejanza de Dios, no esencia de Dios, porque no tenemos esencia. Tselem Elohim, y aquí viene el Hidush, que quiero decir, es el Tselem de los Malachim, de los ángeles. Tenemos algo que nos asemeja a los ángeles. Oh, de nuevo. Obvio que ese es el aspecto donde me conecto con Dios. Pero nos asemeja a los ángeles. ¿Qué es? ¿Qué dijimos? Que trajimos los pesuquín. ¿Qué es eso que los ángeles también tienen y nosotros también tenemos? Sabiduría. ¿Cuál es la diferencia de los ángeles a nosotros? O sea que ellos ya lo saben siempre y nosotros lo tenemos en potencial. Nosotros no nacemos sabiendo. Ellos ya saben. Saben como Dios los creó que sepan. Pero nosotros adquirimos esa sabiduría. Pero en eso nos parecemos a ellos. Con esa sabiduría podemos aplicarlo y dirigir las cosas con justicia. ¿Me siguieron? Esperen, lo que quiero hacer ahora es un pasuk de Teilim. Un pasuk de Teilim que me remate esta idea. ¿Me siguieron? Un pasuk de los Salmos que me diga, que me demuestre que acá Elohim no significa Dios, sino acá Elohim significa Malachim. También Elohim significa Dios, pero también ángeles. ¿Está bien? ¿Es cierto? Voy a decir cuál es el pasuk. Es en Teilim capítulo 8. Teilim capítulo 8. ¿Se acuerdan qué Teilim es ese? Es un Teilim que se lee mucho. ¿Quieres preguntarme antes de que diga ese pasuk? Quería saber por qué si nos pareceríamos a los ángeles, nos parecemos a los ángeles, ¿por qué dice Vaibra Adam? ¿Qué está Adam? Sí. Creó al hombre. Diciendo que nosotros
extensión de, como una copia de, pero no original de los ángeles. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Por qué dirigía la palabra crear? ¿Por qué Si crea todavía no hablo de crear los ángeles, igual. No importa, pero crearía. No, dijimos que la palabra crear siempre cuando aparece caer, cuando es algo completamente nuevo. Está bien, pero hasta ahora hablamos del mundo físico y de la vida animales. No tengo por qué decir que ya lo creo de otra cosa. No, todavía no hablé de los malajim. No hay pregunta. Estás preguntando la clase anterior que dijimos. Que dijimos que la palabra crear aparece solamente cuando es algo completamente nuevo. Y está en el Pasuk 1, que crea la materia. Bien. En el Pasuk 21, que crea la vida. Muy bien. Y cuando crea el ser humano también aparece, porque hay algo completamente nuevo en el animal, lo que es el alma, que no viene de otra cosa. ¿Está bien? No importa. Yo todavía tampoco te hablé de los malajim. ¿Está bien? Es algo completamente nuevo. Si ahí es un pasuk que antes dijo que Dios ya creó a los ángeles, si había un pasuk anterior que decía que Dios creó a los ángeles, entonces acá tendría que decir no crear, sino hacer. Porque ya tiene algo parecido a los ángeles. Pero no tuviste ningún pasuk que dijo eso. No hay problema. Que el segundo día no crearon a los ángeles. Dejá lo que está escrito. No dice nada. Dijiste, dicen, no está escrito. Entonces no hay pregunta. La pregunta fue al texto. Al texto, no, vos tenés que preguntar al texto. Bueno, al texto, entonces significa que no hay ángeles. No dije que no hay ángeles, dije que dije que el capítulo 1 no me habló todavía de la creación de los ángeles. Pero dice, Vaibra Elohim Betzelem, lo están traduciendo como si fueran ángeles. O sea, Betzelem Lo creó con algo parecido a los ángeles. Y para que sea algo parecido a los ángeles, debe ser que los ángeles tienen que existir, porque si no, no pueden. Dejá. Puede ser que el capítulo 1 no le interesa hablarte de la creación de los ángeles. Obvio que ya los creó, pero el capítulo 1 no te habló. Yo hablo de lo que habló. Porque el capítulo 1 quiere hablar de la creación, no quiere hablar de cosas que no vemos. El capítulo 1 quiere hablar de cosas que son tangibles, que todo el ser humano lo ve. Por eso no te tiene que hablar. Por eso decís, bueno, está en el Shammai, dejá. Por eso no está directamente dicho. Por eso Vaibra. Claro, y por eso está Vaibra, porque todavía no tengo otra cosa anterior. ¿Me siguen? A ver el Teilim 8, miren el Teilim 8. Teilim 8 habla de la creación del ser humano. Es bueno este Teilim porque habla de la creación del ser humano, ¿está bien? Habla de la grandiosidad del ser humano. En el número 3, no, en el número 4, ¿tienen el 4 la fotocopia? 4. Dice, Mismor le David. Mismor de David. Adonai Adonenu, Ma'adir Shimcha Bejolares. Cuán grandioso eres tu Dios. Ayer tenao deja la llamaen. Tu grandiosidad está en el cielo. Habla de la grandiosidad de Dios. Mi pío le limion kim y estataos le man sorereja le ashbito yev untlakem. Quiere llameja maases boteja y areas bekojabim ayer con anta. Veo los cielos y la tierra. No, estamos. Quinto renglón. ¿Tienen quinto renglón? Quinto renglón. Miren este pasuk. Ma enosh kitiskerenu. ¿Qué significa? ¿Quién me lo traduce? Ma enosh. ¿Qué es él? La persona. Kitiskerenu. Para que te acuerdes de él. ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. Miren esto, Ubenadam kitiskedenu. Batejasereu. Subrayan este pasuk. ¿Qué es tejasereu? Lo hiciste jaser un poco menos. Al ser humano lo hiciste un poco menos. Tejasereu meat. ¿Qué es meat? Poquito menos. Me Elohim. A ver cómo entiendo este pasuk. Lo hiciste un poquito menos que Elohim. Al ser humano lo hiciste un poquito menos que Elohim. ¿Quién me traduce? ¿Cómo traducen? Esperen. ¿Qué? Si todos dirían que Elohim significa Dios, ¿cómo lo traducirían? ¿Lo hiciste un poquito menos que? ¿Tiene sentido que el ser humano es un poquito menos que Dios? ¿El ser humano es un poquito menos que Dios? Claro, por eso, no tiene ningún... ¿Están de acuerdo que el versículo, el ser humano es poquito menos que Dios? No tiene ningún sentido. Sí. Primero no tiene ningún sentido, porque sabemos que... ¿Por qué no tiene ningún sentido? Dios es todopoderoso, el ser humano puede todo. No puede, un montón de cosas que no puede. Se enferma, se muere, tiene debilidades. ¿Quién va a decir que el ser humano es un poquito menos que Dios? Es una ignorancia absoluta. Todos saben que el ser humano es muchísimo menos que Dios. ¿Están de acuerdo? Sí. Por lo tanto, entonces, ¿qué significa el pasuk de Teilim? Betejasereo meat me Elohim. El pasuk dice, lo hiciste un poco menos que Elohim. El pasuk lo dice. ¿Cómo lo traducen? Esta es la única traducción posible. Lo hiciste un poco menos que los ángeles. No que Dios. No que Dios, porque el ser humano no es un poquito menos que Dios. El ser humano es muchísimo menos que Dios.
Ah, poquito menos que los ángeles, sí. Poquito menos que los ángeles, sí. ¿En qué sentido? En el sentido que el ser humano tiene algo que también tienen los ángeles. ¿Qué es? El Tselem Elohim, que es lo que quise explicar. Que la capacidad de la sabiduría para captar los caminos de Dios o para ir en sus caminos, eso el ser humano lo tiene en potencia. ¿Me siguieron? ¿Están de acuerdo con este pasuk? Este pasuk me remata totalmente lo que dijimos. Me parece que, o sea, este pasuk lo cito un poco menos que Elohim. Este es un pasuk absoluto que la palabra Elohim no significa Dios ahí. ¿Están de acuerdo? Yo quiero demostrar que la palabra Elohim a veces no significa Dios. Tengo un montón de pesukim. Pero en este caso lo cito un poquito menos que Elohim. Seguro que Elohim no significa Dios. Porque el ser humano no es un poquito menos que Dios. Acá Elohim significa o jueces o ángeles, pero no me puede decir Dios nunca. ¿Está claro? Entonces yo quiero decir, habla de los ángeles, que el ser humano es menos que los ángeles. Porque ¿qué dijimos? Que el ser humano fue hecho el pasuk este. Betzelem Elohim, Baraoto. Sí, el ser humano tiene Tselem Elohim. ¿Qué es el Tselem Elohim? El Tselem Elohim es la esencia que tenemos parecida a los Elohim. Elohim en este sentido es los seres celestiales, Elionim, Malachim. ¿Qué es? ¿Qué es esa cosa? Es la sabiduría, la Jochma. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué significaría? Betzalmenu Kidmutenu. Hay dos palabras. Betzalmenu Kidmutenu. Dios hace al hombre. Bueno, voy a contestar primero la pregunta. Dijo. Y Dios dijo, nace Adán. ¿Por qué dijo Dios dijo, nace? Haremos. ¿Qué haremos? Dios es uno. Dos respuestas posibles. Respuesta uno. Una cosa que se llama plural majestuoso. Explico. A veces cuando la persona importante está hablando, habla en plural. Por ejemplo, en el español antiguo se decía así. Nosotros el rey. Como nosotros. Yo el rey. ¿Por qué decir nosotros? No, así se dice. Cuando es importante el ser que habla, se puede poner en plural. Posibilidad 1 para contestar por qué dijo haremos, porque es obvio que es haré, es Dios. Posibilidad 2. ¿A quién le está hablando? Haremos. ¿Por qué haremos? Porque ¿a quién le está hablando? No es que Dios lo necesita, Dios lo puede hacer solo. Le está hablando a los ángeles. ¿Por qué le está hablando a los ángeles? Haremos al hombre. ¿Por qué le está hablando a los ángeles? Porque vamos a hacer al hombre, haremos con algo parecido a nosotros. A nosotros. En verdad no es a Dios. En verdad es a ti, porque a mí es imposible. A nosotros está hablando a los ángeles. Vamos a hacer al hombre, haremos, nace Adán betzalmenu, kidmutenu. ¿Explico tzalmenu, kidmutenu? Tzalmenu a nuestra esencia. Mutenu, parecido. Tzalmenu, kidmutenu. El ser humano tiene una esencia que es parecida. ¿Entendió? Tzalmenu, kidmutenu no son dos cosas. Es la misma palabra que habla de dos elementos. Primero, que el ser humano no es solamente esa esencia, el ser humano también tiene cuerpo, tiene sangre, tiene materia. Cuando hablo de Tselem Elohim, ¿me refiero al cuerpo? No, cuerpo es la parte material, pero el ser humano tiene algo espiritual. Eso espiritual que tenemos es el Tzalmenu. Y ese aspecto espiritual es Kidmutenu, es el semejanza, es el parecido, es el me parezco a los malajim. ¿En qué sentido me parezco a los malajim? Esa es la capacidad de la sabiduría para lishpot, para dirigir, para gobernar, para manejar, para hacer un mundo mejor. ¿Me siguieron? O sea, Tzalmenu sería esencia y Kidmutenu sería la parecido, sabiduría. semejanza. Semejanza. ¿Y dónde queda la sabiduría de los ángeles? La esencia, no, Tzalmenu es la esencia que tenemos, que es la esencia de la capacidad de saber. Es la sabiduría. Kidmutenu, que con esa sabiduría nos asemejamos a los malajim, porque los malajim ya tienen esa sabiduría, y nos asemejamos a los malajim porque la aplicamos en la vida y dirigimos el mundo mejor. ¿Me siguieron? Entonces, a ver cómo entra el pasuk. Y dijo Dios, haremos, obvio que es Dios, único, Betzalmenu Kidmutenu, a nuestra esencia, de los malajim, parecidos a ellos. Beirdu, y dice, y gobernarán a los peces y gobernarán a los animales. ¿Para qué tengo que gobernar a los animales? Ese es el objetivo de la vida, gobernar a los animales. Preguntamos eso. Contestación. ¿Qué tiene que ver el Tselem Elohim con gobernar? ¿Qué era Tselem Elohim? Capacidad de sabiduría. La sabiduría, ¿para qué la tengo? Para distinguir y para captar, para hacer justicia. Para hacer tzedek umishpat. Entonces, ¿por qué dice gobernarás a los animales o dirigirás? No quiere decir que sos el guardián del zoológico, no está diciendo eso el capítulo. Está diciendo, vos tenés la aplicación de hacer justicia y tenés que hacer un mundo mejor. Pero ¿por qué hablar solamente de los animales? Hablar de toda la Tierra, de todo el planeta Tierra. Gobernarás y dirigirás. ¿Por qué dijo solamente los animales?
Porque los animales tienen cierta independencia. Los animales pueden dañar. Los animales son autónomos. ¿Está bien? Las fuerzas naturales son las fuerzas naturales, así funciona el mundo. Ahí no tenés lo que hacer. Pero puede venir a un animalito y puede hacer daño. Entonces el ser humano tiene que poner orden ahí para que no haga daño a otra persona o yo qué sé. Ahí sí tenés que gobernar, ahí sí tenés que dirigir con justicia. ¿Por qué dijo solamente para los animalitos? Porque los animalitos son autónomos. ¿Entendés lo que quiero decir? Quieren cierto, no es libre albedrío, pero tienen instintos. ¿Está bien? Y por eso pueden dañar o no dañar. Está en el ser humano impedir que un animalito a lo mejor dañe o no dañe. Y también porque el ser humano puede tener provecho. Acá no está diciendo que pueden comer de los animales, porque en el capítulo 1 no le dio. Solo después de Noah le permite comer. Pero pueden tener provecho a lo mejor para curar una enfermedad, o tener provecho, que sea, o para vestimenta. Está bien. Está diciendo como el ser humano que está encima del animal. ¿Me siguieron? Sí, ¿por qué de Noah después le deja comer? Dejen, eso cuando lleguemos a Noah. Esperen. Segundo pasuk. ¿Cómo él tiene pasuk? Vaibra Elohim et Adam. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Vaibra Elohim et Adam betzalmó. Y creó Dios al hombre betzalmó. ¿Qué es betzalmó? ¿Salmó de quién? No salmó de Dios, salmó del hombre. Y creó Dios al hombre con su salmó especial. Tiene una esencia especial el hombre. Salmó puede ser de Dios o del hombre. Yo digo, es del hombre acá. Porque si no, con Tselem Elohim estaría repitiendo. Si Tselem Elohim se refería a Dios, estaría repitiéndolo, ¿no? Con Tselem Elohim barato. Acá Dios Tselem Elohim se refiere a Malachim. Le doy un valor numérico interesante para demostrar que Malachim. Miren qué interesante. Todo el capítulo 1 de la creación tiene 31 versículos. 31 versículos. La palabra Elohim, Dios, figura 31 veces. Una por una, está buena. 31 es el valor numérico de la palabra El. El que significa Dios. ¿Está bien? ¿Entienden el 31? 31 versículos. 31 veces aparece la palabra Elohim. Pero miren qué interesante. Digo que aparece 31 sin contar Tselem Elohim. Si contaría Tselem Elohim son 32. Yo digo, a propósito, por eso no la cuento. ¿Entendés? ¿Por qué? ¿Por qué no la cuento la de Tselem Elohim? Porque no es Elohim. Porque acá Elohim significa ángel, no Dios. ¿Entró perfecto? Entonces entró bien, se mantuvo todos los 31 y a propósito esa fue la 32 y no la 31. Si no, era como que esa también era Dios, pero no, esta significa ángeles. ¿Entendieron? 31 pesukim, 31 veces Elohim, sin contar el Tselem Elohim, porque digo que Elohim ahí significa ángeles y él significa jueces. Elohim también es el aspecto de justicia, pero acá dijimos que es el aspecto de... Sí, es verdad, acá entra bien el aspecto de justicia, de manejar el mundo con justicia. Pero no, hay una vez que se refiere a los jueces y Sí. le llama de manera... Sí, directamente, dice Elohim está hablando de personas. Sí, Literal. y eso tampoco la contó entre las 31. Porque en el capítulo 1 no tengo ningún pasuk que diga. No, dije que la palabra Elohim en los 31 pesukim primeros de la Torá figura 31 veces. En verdad figura 32, contando Tselem Elohim. Nada más que yo digo que por cuanto que Tselem Elohim no se refiere a Dios, perfecto, porque Elohim ahí se refiere a ángel. Es verdad que la palabra Elohim también significa jueces, pero los 31 versículos primeros no lo tengo en otros capítulos. ¿Se entendió? Miren esto. Sahar unekeba baraotam. Macho y hembra los creó. Estoy en el capítulo 1, Todavía no creó a Javá, ¿Usted qué dice acá en el capítulo 1? Macho y hembra los creó. No, está hablando del ser humano, no está hablando de los animales. Está hablando, dijo, creó al hombre, macho y hembra los creó, está hablando del hombre. ¿Entendieron mi pregunta? Dos cosas interesantes que pueden salir de acá. Dos cosas muy interesantes. Separa los conceptos. Primero, pero no tengo en el capítulo 2 que crea a Javá del costado, o de la costilla, o del costado del hombre, que nosotros decimos que no es costilla, es costado. ¿Está bien? Entonces tenemos que decir que lo que dice en el capítulo 2 viene, en verdad en el capítulo 1 ya se adelantó. En el capítulo 1 así va a crear al ser humano, hombre y mujer. Después en el capítulo 1 va a decir cómo lo hizo. Pero lo que está primero en el capítulo... ¿Me siguen? En el capítulo 1 ya está creando al ser humano, macho y hembra los creó. Esto me interesa, Sahar Benekeba. ¿Por qué? Porque ¿de qué está hablando el versículo? De que el ser humano tiene Tselem Elohim. Entonces, ¿por qué en el versículo que dirías que el ser humano tiene Tselem Elohim dirías hombre y mujer? Dejen macho y hembra, hombre y mujer. ¿Por qué en el pasuk que dice que el ser humano fue hecho con Tselem Elohim dirías hombre y mujer los creó?
tenemos que pensar cómo pensaban en el pasado. ¿Cómo pensaban en el pasado? En el pasado había una metáfora, no sé si escucharon, como que el hombre era el activo totalmente. Veían a la mujer como el Homer, como la materia, y el hombre la esencia. Así lo veían. Digo que está mal, ¿eh? Ahora van a ver. Porque es como una semillita. Vos pones una semillita en la tierra y ahí sale un arbolito. ¿Está bien? Entonces veían como que la mujer, o sea, de la mujer sale el hombre, es el que pone el cera, y después sale el ser humano. Entonces veían como que la mujer, la bajaban muchísimo a la mujer, ¿me siguen? Como que era el Homer. Viene el pasuk de la Torá, el primer capítulo, y te dice, Tselem Elohim, hombre y mujer. El Tselem Elohim es la propiedad de la raza humana. Hombre y mujer igual. Hombre y mujer igual. No hay hombre y mujer. En el pasado era así. La Torá ya innovador del tráneo me dice cómo Dios creó al ser humano. Y me dice que hombre y mujer son medio más medio. Uno son hombre más mujer. No hay que uno más que otro. ¿Me sigue? Es muy bueno el mensaje Saca del pasuk. feminismo y machismo. Totalmente. Antimachismo y está bien. Tampoco está bien. Quiere decir, el Tselem Elohim es capacidad y es propiedad y es característica de la raza humana. Y la raza humana está formada de hombres y mujeres. Y todos tienen Tselem Elohim. Igual. Que es la capacidad de la sabiduría para ir en el camino de Dios. Que es el potencial que tenemos todos. Buenísimo para decirlo al principio de la Torah. ¿Me siguieron? Ese es un punto. Punto 2, pero este más tiro una para pensar. Miren. Y creó Dios al hombre a su esencia. A la esencia de los malajim lo creó. Hombre y mujer, vará, ¿cómo tendría que decir acá? Vará. No, ¿cómo tendría que decir? Vará otó o vará otam. El sujeto es el Adán, ¿no? Creó al Adán. Y al Adán lo creó hombre y mujer, pero está hablando del Adán, ¿no? Entonces, ¿cómo tendría que decir? En singular, no en plural. Porque dice hombre y mujer, los creó. Los creó. ¿Entienden mi pregunta? Sí. ¿Por qué otam? Porque creo muchísimo. ¿Entendió la pregunta? Segunda pregunta. Cuando Caín lo matan a Caín. Le tendría que terminar. Lo matan a Caín, ¿no? No, Caín mata a Abel. Y Caín está preocupado porque ahora va a tener que ser nómada de ir de un lugar al otro, ¿no? Y va a tener. Y tiene miedo que lo maten. ¿Quién miedo que lo mate? ¿Miedo de que te mate quién? Si no había nadie. Si no había nadie. Teóricamente no hay nadie, ¿no? ¿No era de Los Ángeles? ¿Entendió la pregunta? Sí. Tercera pregunta. ¿Con quién se casaron Caín y Abel? Con las hermanas. Porque tienen que, de la humanidad tiene que nacer al principio de algo. Caín y Abel, ¿con quién se casan? ¿Con las hermanas? Bueno, puedo decir, sería medio prohibido. Prohibido casar con las hermanas. También es de las misbot de Bnei-Noach, de la humanidad. Bueno, pero puedo decir, es necesario para que se expanda. Si no, no tengo posibilidad. ¿Cómo se expanden las cosas? Tienen que nacer en algún lado, tienen que nacer. ¿Me siguieron? Ahora yo digo, tiro para pensar, no dije que esté absoluto, dije tire para pensar. Ulay me está dando una insinuación, ¿este pasó? Esta es la creación del ser humano. Que dice, hombre y mujer los creó. Hombre y mujer los creó. Había más de Pero puedo decir los creó, porque está diciendo hombre y mujer, hombre más mujer. Pero puedo decir otra posibilidad. Había más de una. Hombre y mujer los creó. Ya había varios. O sea, ¿qué estaría diciendo esto? Pero esto no se dice. Pero ya lo estoy diciendo. Pero... Habían varios. Es para analizar. Ulay Akadosh Baruj Hu creó un montón de parejas. ¿Entendieron? Obvio, está bien. Y ahí empieza a salir todo. Porque acá dice Otam, no dice Oto. Y eso contestaría varias preguntas. Contestaría preguntas por qué Caín tiene miedo que alguien lo mate y por qué hay más personas. No son los únicos que están en el Pero mundo. también están los animales, Esperen. que dice que se tiene que cuidar los animales porque pueden ser brutitos, porque son autónomos. Sí, sí. También puede ser que lo pueda matar un animal. Está bien, está bien. Está bien. Pero ¿entendió el OTAN? El OTAN podría decir que en verdad Kadosh Baruj Hu cuando crea a la raza... Estoy diciendo así, que el Pasuk 1 me está hablando que Dios está creando a la raza humana. No a la raza humana. Y está creando la raza humana con varios hombres y varias mujeres. Y de eso no habría problemas en quién se casa con el otro que se casa con el otro. Porque no serían familiares. Porque... Pero medio... No sé. Pero en
Puede ser que esté completamente equivocado en lo que dije, ¿está bien? No, no es absoluto lo que dije, porque es revolucionario lo que estamos diciendo acá. Estaría diciendo que no creó primero una pareja, creó muchas primeras parejas. Si fuese que creó muchas primeras parejas, entonces ¿cómo tenés a Adán Rishon en el Gan Eden? Porque dice que de todos ellos es el Adán Rishon, el Adán perfectito de todos los demás. Perfecto. Interpretación. Muy bien. Ulay, el Adán Rishon que está en el Gan Eden, El único que tenía más es el conexión. primer Adán de toda esa raza que llegó al nivel máximo. ¿Qué nivel máximo? De profeta. Por eso Dios lo pone en el Gan Eden. Dios lo mete en el Gan Eden porque se lo merece, porque es el profeta. Igual no lo podemos tomar así porque... Dije que con pinzas, lo que dije. Pero entra, cuadran los pesukim. Y si lo sacó, ¿por qué no volvió a meter a otro hombre ahí? No importa, porque ahí ninguno llegó a ser naví, se mantuvieron bajos. No. Es como que viene Dios crea la raza humana. En la raza humana están los herreros, los que trabajan, está el que dice se dedica más a lo espiritual, sabe que Dios es lo más importante, y Dios lo ve y dice, ¡opa! Te pongo en el Gan Eden. Vos te mereces el Gan Eden. A los otros los mantengo afuera porque no se lo merecen el Gan Eden. Vos, como te mereces el Gan Eden, te pongo adentro. Ahí están, un tiempo, otra vez caen, afuera de nuevo, ¡pam! Y ahí empieza el declive. Pero En otras palabras, se podría volver al Gan Eden, según lo que estoy diciendo, pero depende cómo agarro el Gan Eden, si como un lugar espiritual o como un nivel de dimensión, que podría decir que esto es una metáfora también, pero si lo mantenemos literal, era un lugar físico que tenían todo servido para dedicarte a lo importante. Es como una persona que está en una yeshiva, tiene todo servido. Estoy en el cole, qué lindo, estudio todo el día, tengo todo servido. Si tengo mi manutención y todo, estoy perfecto, estoy en el Gan Eden. ¿Entendés la metáfora? Vivir en el mundo de la Torah sería vivir en el Gan Eden. Porque no dependes de lo material, estás contento con lo que tenés una vida feliz. Que no es solamente la fruta. ¿Se entendió? ¿Qué quería preguntar? Entonces este Otam puede ser, pero medio peligroso porque suena raro, porque es Adán y Jabá y de ahí sale, está bien. Quise decir como que, bueno, Dios crea al ser humano, la raza humana, ahí está bien, y ahí se empiezan a expandir, hasta que lleva un tiempo, hasta que están los mejores. Por eso en el capítulo 2, capítulo 3, viene el tema del Gan Eden. El Gan Eden va a ser al mejor, el que se lo ganó. En otra palabra, voy a tener dos Adán. Tengo Adam Arishon, que llegó a la nebúa, a la profecía, ahí está en el Gan Eden. Y tengo Adam Arishon de la raza humana. No Adam persona, raza humana. ¿Entiendes lo que quiero decir? Y con esto cuadraría muchas veces cosas que decir con quién se casaron, cómo se casaron, qué pasó ahí, dónde estaban. ¿Miedo de qué? Claro, miedo de qué. ¿Se ¿Qué entendió? pasó con Noah? Deja de Noah, ¿qué tiene que ver Noah? Pobrecito, no, siempre se lo deja fuera. En el sentido de que ellos... ¿Qué tiene que ver Noah? Espera, yo te expliqué lo que pasó en el capítulo 1. ¿Qué tiene que ver Noah ahora? Porque también es muy parecido con el tema de que nace por primera vez... Sí, va a ser lo mismo, va a ser empezar la creación de nuevo. Bueno, eso va a ser. Va a ser un paralelo. Va a haber un paralelismo entre la creación de Noah que va a seguir la humanidad, ¿está bien? Con todo lo otro que desapareció y el bueno que queda, que es el Noah, que es el Naví. Está bien, dejá, todavía no llega Noah. Yo quería explicarte estos pesukim. ¿Entendió lo de Tselem Elohim? Todo, voy a un recreo. Nada más les leo un Rambam, miren este Rambam, para mostrarles que, pero entonces la capacidad del raciocinio, de la sabiduría para aplicar a hacer justicia, no es algo parecido a Dios, es lo que nos conecta con Dios. Pero quiero mostrarles, si lo leo igual. Primero, ven la hojita que les di, miren el 6, número 6, les leo el número 6, miren lo que hice. Rama me está hablando del Tselem Elohim, esto está en español, se los leo, la que no tiene hoja escucha. La esencia de todo ser vivo es el Nefesh que le otorgó Dios. La esencia de todo ser vivo es, acá el Nefesh es lo que decimos hoy Neshama, que Dios le dio. Miren lo que dice acá Rambam. Los conocimientos adquiridos por el Nefesh del hombre son la esencia del hombre. O sea, ¿cuál es nuestra esencia? Los conocimientos adquiridos. Sabiduría. Sigo. Son la esencia del hombre que llegó a un grado superior de sabiduría. Puede ser que no supiste mucho la vida o no te dedicaste a saber los caminos de Dios, entonces no sabes nada. Pero la persona que aplicó y quiso entender la justicia de Dios, la misericordia, esa es su esencia. Sobre esta esencia, dijo la Torá, presta atención, sobre esta esencia, dijo la Torá, haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, ¿cómo entiende Rambam Tselem Elohim? Sobre esto fue dicho, haremos al hombre Betzalmenu Kidmuteno. O sea, ¿qué es Betzalmenu Kidmuteno? La capacidad de saber, la capacidad superior de sabiduría.
Porque dijo, sobre esta esencia fue dicho. ¿Me siguieron? Es decir, ahora explica qué es eso, cuya esencia sea el conocimiento y percepción de las ideas verdaderas y abstractas de lo espiritual. Ideas espirituales. Tales como los ángeles, acá lo relaciono con los ángeles, que son esencias abstractas. Los ángeles son seres espirituales. Entonces nosotros también podemos ser espirituales, porque tenemos la parte espiritual. Podemos ser como ellos. Miren lo que dice acá. Hasta llegar el hombre a asemejarse a ellos. Hasta llegar el hombre a asemejarse a ellos. ¿Qué palabra está aplicando? Dmutenu. O sea, al menos es la esencia. Dmutenu, a asemejarse. ¿Entendieron? Es la parte que nos hace asemejarnos a ellos. ¿Por qué kidmutenu y no vidmutenu? ¿Por qué no iguales como o parecidos a ellos? ¿Por qué kid? Como que todavía falta algo. Porque nosotros tenemos el potencial. Pero podemos no desarrollarlo en nuestra vida y no ser nada. Podemos mantenernos como animalitos sin desarrollar el Tselem Elohim. O podemos desarrollarlo y elevarnos. Y miren otro Rambam más para mostrarle que no es igual que el saber de Dios. ¿Está bien? A ver. No sé si va a alcanzar. Repartan. Hay 6, si no cada 2. A ver. Le muestro, miren. Miren, nosotros tenemos la capacidad de sabiduría. ¿Dios no sabe? ¿Dios sabe? ¿Dios sabe como nosotros sabemos? ¿Hay algo que se puede decir de Dios afirmativamente? ¿Podemos captar algo de la esencia de Dios? ¿Podemos captar algo de la esencia de Dios? No, porque Dios es perfección, que no tenemos palabras para definirlo, ¿entienden? Es único. Bueno, pero decimos, Dios sabe, Dios quiere, Dios puede. Utilizo las palabras que para mí hablan perfección para aplicarlas a Dios, ¿no? Miren, acá habla del saber de Dios. Leo. Akadosh Baruj Hu conoce su verdad y capta la esencia de ella, mas no es un saber externo a él. El saber de Dios no es como el saber nuestro, no es un saber externo a él. O sea, está Dios y está su saber. No. Este tipo de ciencia no es como nuestro saber, ya que nuestro saber no es parte de nuestra esencia. Nosotros tenemos el potencial, aprendemos cosas en la vida y cuando las aprendemos las adquirimos, ¿no? Pero Dios es también así. Dios adquiere sabiduría. Dios ya sabe todo. Entonces, el saber de Él viene de adentro, no viene de afuera. ¿Entienden cómo es nuestro saber? Nuestro saber, ¿cómo es? Pasan cosas en la vida, vemos, adquirimos sabiduría y lo asimilamos. De afuera hacia adentro. ¿En Dios puede ser de la misma manera? No. Porque a Dios no le falta nada. Empero el Creador, Él, su saber y su vida son una total, absoluta y categórica unidad. Es incaptable lo que estamos diciendo. ¿Entendieron lo que dijo acá? Dios y su saber es lo mismo. Dios y su vida es lo mismo. Dios, su saber y su vida es lo mismo. Pero no entiendo, me dijiste 3 cosas. No, entonces no entendiste. No, Dios es único. O sea, en otra palabra, ¿qué está diciendo Rambam? ¿Que podemos captar cómo es el saber de Dios? No, imposible de captar, porque el saber de Dios es Dios. ¿Entienden lo imposible? ¿Y puedo entender cómo es la vida de Dios? ¿Cómo Dios vive? ¿Cómo Dios existe? No, porque la existencia de Dios y Dios es lo mismo. Entonces no puedo captar la esencia. No, es lo que quiero decir, porque es perfecto, tan perfecto, que no tenemos palabras para captarlo. Utilizamos las palabras en el lenguaje humano, pero a Dios es imposible de captar. ¿Se entendió? Con esto lo corto. Y si entienden esto, esta es la raíz para entender la pregunta: ¿cómo el saber de Dios no niega el libre albedrío? Está siempre la famosa pregunta, ¿no? Si Dios sabe todo, yo no tengo libre albedrío, porque Dios ya sabía lo que yo iba a hacer, ¿no? No, pero yo tengo libre albedrío. Entonces Dios no lo sabe. No, Dios lo sabe. Entonces si Dios lo sabe, no tengo libre albedrío. No les quiero contestar. Les tiré para dejarlas pensando. Digo que en esta frase, indaguen en esta frase. Sí, después se las doy. Pero indaguen en esta frase que dijo que el saber de Dios no es como nuestro saber. Esa es la clave para entender que Dios sabe todo y que hay libre albedrío. 5 minutos de recreo y voy a otro tema. ¿Está bien? Hago 5 minutos de recreo, sí, porque estaba con la clase de una, si vino las otras. Seguimos ahora, hoy profundo, ¿no? Estamos profundos. Espero que se haya entendido la capacidad que tenemos de sabiduría para juzgar, para ir en el camino correcto. Es como una película, yo sé lo que
Sí, miren este pasú, miren este pasú de capítulo 5. Es el libro de las genealogías del ser humano. El día que creó Elohim al hombre, miren el día que creó Elohim al hombre, Bidmut Elohim lo hizo. El día que creó Elohim al hombre, si quiere decir en el Dmut de Dios, ¿cómo tiene que decir? El día que creó Elohim al hombre, Bidmu To. Tenía que haber dicho Bidmutó, con su esencia, lo creo. No, dijo Bidmut Elohim. ¿Por qué dijo Bidmut Elohim y no Bidmutó? Porque la manifestación. ¿Entendieron la pregunta? Porque lo hizo en la manifestación No dijo de en Elohim. su... Y Dios lo creó. Si hubiese dicho con el Dmut de Dios, tenía que decir Dmutó. Dice, Eligió un nombre. con el Dmut de Elohim lo hizo, porque Elohim significa malaj. Con el Dmut de los malajim lo hizo. Por eso no dijo Dmutó. Dmut Elohim. no puedo- Lo mismo que acá. ¿Por qué no dijo, acá dice Betzelem Elohim Baraoto, en el Tzelem de los malajim? Y no puede ser porque puede ser en la manifestación de Elohim y no de Hashem, Jesús, Eso sí, pero eso para otro punto. Eso es la diferencia de los nombres de Dios. Pero no te... Es una manifestación distinta. Sí, pero no te entra para decir que yo tenga esa manifestación dentro mío. Porque yo no tengo ningún parecido. Pero que yo me asemeje a esa, llegue en alguna manera a esa Sí, manifestación. si explico que Elohim significa algo de cómo Dios maneja el mundo, cómo Dios actúa, no tengo problema en decir que yo también tengo ese parecido. Yo puedo. Exacto. Porque Por ejemplo, en el mundo, pero sí en mi parecido, mundo. aplicar esa actitud, ese atributo a mi vida. Si yo aplico que cada persona es su mundo, en cada vez yo puedo. Perfecto, eso sí, eso puede ser. Nuestra esencia es que podemos parecernos a sus acciones. Y ese sería nuestro Tzelem Elohim también. Una pregunta que siempre me Que nuestras acciones, ¿cuál sería? El Koach Hashifut, juzgar, manejar, dirigir. Cuando nos ponen en dirigir, somos como directores de mundos porque si cada persona es un mundo, nosotros mismos también estamos como... Estás diciendo tu mundo, tu familia, tus seres cercanos, tu contexto. Yo puedo ser en eso. En ese sentido podés aplicar. No, Dios, porque no voy a ser No perfecta, Dios, pero estás sí aplicando el aplicar- atributo de Dios que maneja el mundo con justicia, que vos lo estás aplicando en tu casa. Estás dirigiendo tu casa con justicia. O estás dirigiendo la clase con justicia. O un gobierno que se aplique la justicia. Son los caminos de Dios. Esa aplicación de Cada Elohim. persona puede hacerlo. Exacto. Pero para eso tengo que estudiar bien cuáles son. Pero para eso tengo que entender bien cómo Dios. ¿Estamos en potencia o se puede? En potencia, lo tenemos en potencia. Tenemos que captarlo y aplicarlo. Seguimos en 5 minutos con otro tema. ¿Emuná ciega o emuná con sabiduría?